Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos totalmente enfilados, transmitiendo desde la Expo con motivo de esta FIL en su edición 2018. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hola. Josefina Real? Pues con el gusto de saludarte, al igual que usted que amablemente nos acompaña, enfilados, como bien lo dices, y en esta jornada con un clima extraño en Guadalajara, el que se ha venido viviendo. Durante buena parte del día hizo calor. Sí. Hemos llegado a una tarde con lluvia en Guadalajara y ya fresca. Y bueno, así vamos a estar en buena parte del territorio nacional, inclusive pareciera que ya refrescando la temperatura de nueva cuenta, Josefina. Hoy está el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara, está pronosticando lluvias para los siguientes 2 días. Por lo menos uno dice, pero no descartemos 2. Para que aquellos que se programen venir a la Feria Internacional del Libro lo tomen en cuenta, porque seguramente podrían encontrarse con algunas precipitaciones y eso sí, con un clima al menos fresco. Al menos. Al menos. Oye, como casi siempre decimos al empezar este espacio, para quienes en casita, niñas y niños nos están sintonizando, pues es el momento de que antes de ir a dormir, vean a nuestros pequeños infiltrados con Mati y Tlaloc. Y ahora toca FIL, niños. ¡Comenzamos! Estamos con Sofía. Sofía, ¿nos puedes decir qué es este taller? Claro que sí, te puedo platicar de lo que se trata este taller. Este taller se llama En el portal inicia el viaje. Así que en este taller yo te cuento 5 historias acerca de ese momento, de cómo nuestros protagonistas se encuentran ante la expectativa de cruzar o no e iniciar una larga aventura. ¿De cuáles edades es tu taller? Mi taller, estamos en la sección de 3 a 6 años aquí en FIL Niños. ¿Qué es lo que aprenden los niños en este taller? En este taller los niños aprenden cómo identificar los portales que te puedes encontrar. Cómo a veces un objeto cualquiera puede significar la apertura de una nueva aventura. Y también en lo que tienes tú que decidir, si lo haces o no lo haces. ¿Quién se divierte más en el taller? ¿Tú o los niños? ¡Ay! Quiero creer que los dos, aunque la verdad es que yo me divierto muchísimo contando historias. Estamos aquí con Paco, que nos va a platicar sobre su libro, Somos Héroes. ¿De qué se trata tu libro, Paco? Hola, fíjate que es un libro sobre distintos héroes, superhéroes. A mí siempre me han gustado los superhéroes de los cómics. Entonces hicimos un libro con varios autores que cada uno creara su propio superhéroe y nos diera una aventura. Entonces este libro se trata de héroes que pueden ser jóvenes, grandes y que pelean por el bien. Nos lleva a los cómics que leíamos o que estamos leyendo de jóvenes. Incluso la portada le hizo el dibujante de Spider-Man, que es un mexicano que se llama Humberto Ramos. Fíjate que yo creo que los superhéroes se leen muy bien en cómic, en el dibujo, ¿no? Bueno, yo todos los que he leído me gustan mucho cómo se ven en dibujo. Trabajé haciendo cómics, incluso trabajé un tiempo haciendo Superman en Estados Unidos. Entonces me gustan mucho los dibujos, me gusta mucho cómo se lee. Por eso lo combiné, para que la gente pudiera leer también el cómic, pero también leer las aventuras escritas. Y aparte de los dibujantes que colaboran en el libro, son personas que están haciendo cómics también allá en Estados Unidos, que están haciendo superhéroes, que están haciendo los de Marvel, por ejemplo, o que están haciendo Batman o Superman. Entonces son dibujos muy bonitos, la verdad. En este tiempo, ¿qué tipo de superhéroe le falta a México? Fíjate que por eso el libro se llama Somos Héroes, porque yo creo que todos podemos ser héroes. Entonces, el héroe que le falta a México somos nosotros, somos todos, eres tú sobre todo, la nueva generación. Entonces esa es la idea, que el libro sirva de inspiración para que ustedes, cada uno, yo creo que en el fondo todos somos héroes o vamos a ser héroes en un momento, que hagamos lo correcto y juntos vamos a ser grandes héroes. ¡Escucha el llamado!
niños. Kikirikaja. Kikirikaja es una historia de amistad sobre los temores que nos hacen pequeños. Una historia sobre los juegos, la imaginación y la esperanza. Consulta este y otros eventos en la página de Film Niños. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Mati, Tlaloc, y también los niños y niñas que están en casa. Hasta mañana, ya es hora de dormir. Me dio mucho gusto ver en esta sección a Sofía, que trabaja en los talleres, José Ángel. Está en el taller de los niños de 3 a 6 años, si mal no recuerdo, si mal no estoy, porque año con año trabaja con los niños y me da de veras, me emociona verla ahí. Y como él lo dice, Entusiasta. se divierte, inclusive a veces más que los pequeños, ¿no? Así es. Bueno. Oye, Josefina, ¿qué te parece? Ahora vamos al pulso de esta Feria Internacional del Libro, el pulso de hoy, que por cierto, entre otras cosas, nos invita a pensar en la región desde las ciencias sociales. Investigadores de las ciencias sociales presentaron el libro llamado Pensar la región desde las ciencias sociales, un compilado de las investigaciones de los egresados del doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Guadalajara, que trabajaron en la conformación de textos que invitan a la reflexión sobre el reto de las regiones y sus particularidades de frente a los cambios que se suscitan en estas y que son muchas veces provocados por el arrastre de los cambios en los estados y municipios, todo en un marco de discusión y análisis de las diferentes perspectivas teórico-prácticas sobre la región, como detalla uno de los coordinadores de este libro, Jaime Antonio Preciado. Pues ellos están tan visibles como en lo que vamos a empezar a vivir el próximo 1 de diciembre. ¿Qué papel tienen las regiones? ¿Cómo se van a dar las relaciones entre el centro y los estados y los municipios? Y viendo de qué estamos tratando realmente, porque hay migraciones, inmigraciones, procesos de globalización y muchísimos fenómenos que las están modificando. Con los textos reunidos en el libro Pensar la región desde las ciencias sociales, los autores pretenden reforzar la discusión colectiva de los impactos centralistas que llegan a las regiones para poder tener mayor referencia y análisis de sus limitaciones y aportes. Saramago escribió los textos que hoy se publican en el año de 1988 y son cartas a amigos, así lo define Pilar. Durante un año escribió sobre conferencias, viajes o encuentros con personas. Agregó Pilar que encontró el libro por accidente en su computadora y lo entiende como un regalo que dejó Saramago antes de morir. Unas veces cosas insignificantes de las que tantas veces está compuesta nuestra vida, y otras veces conferencias las introduce, o viajes o encuentros con personas o algo que tiene que escribir. Por ejemplo, hay una reivindicación del escritor José Donoso fantástica, o una comparación de Cervantes con Fernando Pessoa. En fin, todo eso está ahí recogido. Jorge Volpi recordó que José Saramago fue un analista de la Revolución Zapatista y claramente vio el primer germen de revolución contra la globalización. Además comentó que el libro es un poco de voyerismo, permite dibujar al escritor de cuerpo entero. El cuaderno, ya lo decía Pilar, empieza con uno de los pasajes más hermosos de todo el cuaderno. Es probablemente quizás el pasaje más lírico, al inicio del año en Lanzarote, con el viento de Lanzarote y él tratando de hacer que un árbol se mantenga pese al vendaval. Y quizá esta es la metáfora más interesante y al mismo tiempo más hermosa de la carrera de escritor de Saramago también. O sea, un escritor que finalmente lo que quiere es, frente al viento, frente a la marea, ir poniendo esas piedritas y logrando que su obra se mantenga firme. La estafa maestra es fruto del trabajo de investigación de los periodistas Nayeli Roldán, Manuel Ureste y Miriam Castillo de Animal Político, bajo la dirección de Daniel Moreno. Un reportaje de largo aliento que destapó uno de los casos de corrupción mejor documentados de la política mexicana. Nace a partir de una pequeña pista que uno sigue y luego va jalando y jalando la madeja hasta que llega un momento en que es
tan enredada, pero al mismo tiempo vamos descubriendo pequeñas cosas, pequeños datos que luego de un tiempo van construyendo toda una evidencia, en este caso de un sistema de corrupción. Este trabajo nos llevó aproximadamente un año. Más de 7,000 millones y medio de pesos fueron desviados a empresas fantasmas o ilegales, dinero equivalente a la educación universitaria de 126,000 jóvenes. Pudimos concluir que de las 186 empresas, 150 eran ilegales. Encontrábamos desde lotes baldíos hasta una paletería, hasta una vulcanizadora, ¿no? Bueno, es más, habían 45 empresas que ni siquiera dieron registro de dirección. A ese grado de cinismo llegaron. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfilados. No te quedes mudo. Fernando Montes de Oca, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también yo feliz. Canal 44, Guadalajara. Yo digo a veces, y a veces me regañan, porque creo que Guadalajara está entre las 3 ciudades más bonitas del país. ¿Quién te regaña? Los de San Luis Potosí, que tengo que dicen que es mejor, y los de Morelia. Y yo viví en Guanajuato alguna vez y dicen que Guanajuato está más bonita. Pero a mí Guadalajara me parece fascinante. Como es cosmopolita, ¿no? No es lo mismo que ir a San Miguel de Allende, que son 3 cuadras preciosas, y ya. Pues no, Guadalajara. De la humanidad, San Miguel claro, Allende. pero Guadalajara es preciosa toda. Toda, ¿no? Tiene sus puntitos negros, pero ¿qué te digo? Si soy de aquí, es maravillosa mi ciudad. Sí. Yo digo que todavía bella. No sé si se le esté quitando, hay muchas obras y la ciudad, pero bueno, ya tendrás oportunidad porque la has venido a visitar en varias ocasiones, sí, y a ver si ves por ahí la transformación. Exacto. Bueno, a ver, Fernando, platícanos de tu libro, de No te quedes mudo. Fíjate, Josefina, que este libro lo editamos junto con SM. SM es una editorial que está aquí en el A1, especializada en libros para apoyo a los profesores, a los maestros, apoyo para pedagógico. Y según las evaluaciones que vieron del año pasado, de estas evaluaciones que se hacen a los maestros y a los alumnos en todo el país, vieron que yo pensaba que lo peor iba a ser matemáticas, y no, la peor asignatura en la que salieron los chavos fue en argumentar y debatir. No sabemos en general, tú has visto los debates presidenciales, es acartonado, etcétera, sin diálogo, sin argumentos, y entonces los chavos no saben debatir, y yo creo que es una propuesta muy padre que sea una asignatura obligatoria argumentar, el debate, ¿no? La discusión, el diálogo. A mí me tocó todavía clase de oratoria en la preparatoria. Conectar estas neuronas, el pensamiento, conectar la mente con la lengua, de que te salgan las palabras fluidas, que sepas tu corpus argumentativo, cuál es, qué es lo que quieres que el otro entienda de tu punto. Entonces hicimos No te quedes mudo para chavos de secundaria y de preparatoria, para enseñarles un poco cómo sí hay libros de argumentación, hay muchas tesis, vi muchas tesis en la universidad, en la UNAM, por ejemplo, de argumentación jurídica, argumentación filosófica, pero cosas muy áridas para un chavo de secundaria, ¿no? Entonces, con Algarabía, y SM Algarabía es una editorial que divulga la cultura, pero de una manera fácil, chistosa, muy lúdica, ¿no? Entonces dijeron los de Algarabía, vamos a bajar estos temas de argumentación y ponernos un libro para los chavos con ejemplos de, a ver, quiero invitar a esta chava al cine, cómo convencerla, quiero que mi papá hay que argumentar, sí, para que si te dice que no, porque no, argumentar a tus papás, cómo decirles, oye, déjame una hora más en la fiesta, etcétera. Muchos ejemplos de WhatsApp, de WhatsApp, porque ahora
Yo creo que estas redes han perdido un poco esta cultura de la conversación y de la charla, ¿no? Este tete a tete, ¿no? Se ha perdido con estos medios. Entonces también pongo ejemplos de Facebook, etcétera, y creo que es un libro padre. Oye, tantas cosas que se han perdido a través de esta red, sí, que hasta la forma de escribir, ¿no? O sea, ya no se hable de un poquito más. Algarabía es una revista de lengua. La fundadora, que es mi hermana, es filóloga, es lingüista. Y siempre decimos una cosa, no te pueden obligar a hablar como otra persona. El lenguaje, mientras te comuniques y el otro te entienda, está bien, ¿no? No importa que seas de Satélite, que seas de Zapopan, que seas de Tlaquepaque o de Monterrey o de Garza García. Mientras haya comunicación y el otro te entienda, está bien. Pero al escribir es otro mundo. Al escribir sí tienes que tener ciertas reglas, porque si no, el mensaje se pierde, ¿no? Entonces, yo creo que al escribir sí hay que ser muy precisos. Si ves un letrero que dice mamás y bebés gratis, a ver, quítale los acentos, ¿no? Exacto. Tienes toda la razón. Bueno, además, a ver, Fernando, tú dices que a ti te tocó que te dieran clases de oratoria. Sí. Hoy no. Me ha tocado ver a los jovencitos, precisamente a quien va dirigida ahora tu libro, que les preguntas cómo les fue en el día. Bien. Aunque les haya ido mal, pero no hay argumentos, no se extienden más. Es muy familiar. Yo creo que hay que enseñarles desde la familia. En vez de preguntarle cómo te fue, ¿qué hiciste en el día? Ahí le cambias la mentalidad, ¿no? Cuando te dicen nada. No, algo tuvo que haber hecho, porque si viene llegando de la escuela, ¿no? Le contesto, oye, algo tuviste que haber hecho. Entonces en el libro propongo, son 3 capítulos. El primero es argumentación, los tipos de argumentación, qué es la argumentación, qué es la dialéctica, la retórica, todo eso es para que los chavos sepan primero qué es, de qué estamos hablando, ¿no? Qué es una narración, qué es una crónica, todo con un diseño muy padre, muy divertido, con viñetas, etc. Después llegamos al segundo capítulo, que son las falacias, que vienen desde los griegos. Entonces pongo casi 50 falacias. La más común es la falacia ad hominem, ¿no? O sea, irte contra la persona en vez de irte contra el argumento de esa persona. Oye, Josefina, fumas muchísimo, te va a hacer daño. ¿Y tú qué me dices si tú eres un borracho? Ese es ad hominem, no tiene nada que ver yo sea borracho para que tú fumar o no fumar. No me hace menos, mi argumento no lo hace menos porque yo sea borracho. Argumento ad populum, ¿no? Es que todo el mundo lo hace. Oye, el que todo el mundo lo haga no necesariamente quiere decir que esté bien. Argumento ad odium o ad hitlerium, te dicen, son casi 50, él le dice, ¿cómo te pueden gustar los caballos? ¿No sabes que a Hitler le encantaban los caballos? ¿Que tú eres nazi o qué? ¿No? O sea, es un argumento completamente falaz, ¿no? Que le gusten los caballos a Hitler o no, que me gusten a mí. Y así pongo casi esa cantidad de falacias. Y una vez que sabes qué es la argumentación, sabes cómo aplicar las falacias o si se las están aplicando a ti, paso al tercer capítulo, que ya es el debate. A ver, antes de ir a ese tercer capítulo, en este segundo capítulo de las falacias también pones cómo descubrir al embustero. Todo, completamente. O sea, pongo la falacia, la definición de la falacia, un ejemplo de la falacia, como que te acabo de decir, de fumar, y después la argumentación y contraargumentación para descubrir al falaz y cómo retarlo, cómo arguirle, cómo rebatirle el argumento, ¿no? O cómo dejar de ser falaz también, ¿no? Sí, o cómo usarlo, ¿eh? O sea, sí, bueno, para una argumentación vemos a nuestros políticos con una demagogia total muchas veces. Y, por ejemplo, es el argumentum ad baculum, ¿no? El que tiene el báculo, el que tiene el bastón de mando, pues como está en el poder, debe tener la razón, ¿no? O sea, debe ser cierto. Es un poco apelar a la celebridad, que también es otra falacia. Si Kim Kardashian dice que este perfume o esta comida, pues si lo dice
Kim Kardashian o como se llamen las Kardashian, no sé, debe ser verdad, ¿no? Eso es verdad pura. Entonces tenemos falso dilema, apelar a la tradición, siempre se ha hecho así, ¿no? O sea, apelar a la tradición. No, es que siempre se ha hecho así. Y bueno, no puede ser mejor de otra manera. Camino, exactamente. Entonces, esto viene desde de la lógica griega. También tomamos clases de lógica en la prepa, ¿no? Tú tomaste clases de lógica. Entonces, de ahí se basa de hilar tus pensamientos correctamente para poder expresar un argumento con bases sólidas. Ahí quiero que lleguen los chavos, ¿no? Antes de que se nos agote el tiempo, nos quedan 2 minutos. Tu tercer capítulo, es el debate. Una vez que tienes el argumento, que ya sabes de las falacias, el debate, que ya es, digamos que ya una cosa práctica para los maestros, para aprender a debatir y que haya debate en el salón. Entonces, pongo las reglas. ¿Qué tema vas a escoger? ¿Quién va a debatir a favor y quién va a debatir en contra? ¿Cuántos minutos se va a tardar cada uno en debatir? Y las reglas precisas, no puedes agredir al contrario, porque siempre acabamos en el insulto, ¿no? Pues ya no tienes argumentos, pues vas y, ¿no? No interrumpir. Entonces todo este tipo de reglas para que el maestro tenga las herramientas de crear un debate y a veces te toca un tema que tú no estás de acuerdo y tienes que debatirlo a favor, ¿no? El aborto, por ejemplo. Estoy contra el aborto. Bueno, pues ahora vas a debatir a favor y que se empiecen a salir las ideas, que empiecen a salir el diálogo entre los chavos, ¿no? Y se crea una cosa padrísima. Oye, Fernando, pero a ver, de hecho empezaste esta charla que a los maestros que reprobaban, pero curiosamente no matemáticas como lo señalabas, y ya diste el argumento. Y estás cerrando otra vez con maestros cuando en la mitad de la charla fue para los estudiantes o a los jóvenes. Entonces, es decir, que es para todos. Para todos. Es para todos. Hay un edificio en la Ciudad de México que se llama Congreso de la Unión, creo. Se llama así. También puede ser y hay una cámara baja y una cámara alta. Exactamente, Josefina. Exactamente. Bueno, es para todos. Para todos, sí. Muy bien, lo encontramos aquí en la Feria Internacional. En los dos stands tenemos stands de algarabía en área internacional, en área nacional y también en SM. Está calientito, tiene una semana de haber salido de imprenta. Nada más dime rápidamente, para quien lea tu libro, ¿le hará un mejor charlista? Sí, seguro. Información es poder. Como decía alguien, si lees se nota. No importa que no te acuerdes de lo que leíste. Cuando conversas con alguien se nota que leíste, ¿no? Entonces, sirve. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Fernando. A ti, Josefina. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos. Sin duda recorrer los pasillos de esta Feria Internacional del Libro también nos deja bastantes enseñanzas. De repente hasta aprendemos palabras nuevas. Por ejemplo, cleptocracia. Sí. Y de esto nos está comentando en su nuevo libro Genaro Villamil, que dice, bueno, es algo distinto a la mafia del poder. Esa es otra distinta, pero la cleptocracia ya es una forma de gobierno, así que también resulta por demás recomendable, Josefina. No, y además cuando defines lo que eso significa y entonces que te adentras al tema, es realmente apasionante. Entonces conoces el tema y conoces una palabra nueva. Y esperemos que conozcamos cómo combatirla, porque no es nada positivo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues si te parece, como lo hemos dicho aquí en la Feria Internacional del Libro, no todos son personajes, no todos son libros, también hay cine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Pantalla Phil. Continúa la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Seguimos recibiendo con muchísimo gusto las propuestas de Portugal, particularmente aquí en el Cineforo, donde sigue habiendo Cine Luso. Veamos qué es lo que vamos a disfrutar este 28 de noviembre.
A las 4 y a las 8 encontramos América, una película de João Nuno Pinto, una cinta de 2010, que cuenta la historia de un triángulo amoroso que raya en lo trágico. Y es que a quién no le gustan las historias de triángulo amoroso. Una cinta que tuvo mucho éxito dentro de Cineport y que ahora tenemos, claro, en la pantalla del Cineforo, insisto, a las 4 y a las 8. Para o meu tio, falsificar passaportes e documentos e visto essas merdas, é como limpar o coninho. Tu já terminou o passaporte ondulano? Há muita humildade para trabalhar. Procuren un rapaz llamado Víctor, que él les trata de todo. A las 6:10 de la tarde encontramos otra película del año 2010, pero ahora de João Botelho. Una cinta titulada Filme de Desasosiego, que además es interesante porque nos ayuda a empatar o a casar esta idea del cine y de la literatura. ¿Y por qué digo esto? Porque se trata de la versión cinematográfica de la novela del mismo nombre de Fernando Pessoa. Recuerden, a las 6:10 de la tarde. Onde está Deus, mesmo que não exista? Muchísimas gracias por habernos acompañado en Pantalla Phil. Espero que ya hayan hecho como una muy buena ruta de cine de Portugal en el Cineforo en el marco de la Feria Internacional del Libro. Recuerden que todavía nos queda más recorrido dentro de Pantalla Phil con más propuestas fílmicas lusas. Arturo, muchas gracias por las recomendaciones. Vimos imágenes con algo de violencia. Me parece bien eso que señalas, y a quien no le gusta ver algo sobre el triángulo amoroso, pero creo que yo me quedaría con esa mancuerna de cine y literatura. Pero son las opciones. Muchas gracias, Arturo. Y nosotros continuamos, vamos ahora a Foro Phil. En Foro Phil, Cristela Gutiérrez nos presenta Hip Hop Capicúa y además, bueno, de las mujeres de la lusofonía. El miércoles, Foro Phil se viste de fuego e irreverencia femenina. Una noche de hip hop, rap y pop reunirá a Capicúa, Eva Rap Diva y Sara Tavares, tres artistas que parecieran de universos distintos. Sin embargo, las une una misma lengua, el portugués, y por supuesto, la música. Políticamente comprometida, espontánea, ágil de palabra, así es Capicúa. Declara actitud feminista. A través de sus composiciones te acerca a los conflictos sociales, a sus miedos y a los miedos que nos siembran en el mundo consumista. Ella es, ¿cómo decirlo?, además de muy reflexiva sobre su entorno a través de sus rimas, es una activista reconocida en su país. ¿Y qué decir de Sara Tavares? Pianista, percusionista, guitarrista, una excelente letrista. Ella, estoy segura que como a mí, te llevará a un recorrido de melodías a través de su suave voz y los sonidos que caracterizan a sus composiciones, que dejan sentir la influencia de la música africana, ese sabor, se desliza por los ritmos norteamericanos de las razas negras, y sus composiciones con matices, su canto de pop también, pues cómo separar esta fusión tan extraordinaria. El mismo miércoles, ahí pisará el escenario Eva Rap Diva. Ella es originaria de Angola, con su estilo contestatario, rebelde, su energía, dejará una maestría de su nivel de improvisación, algo que la caracteriza, y bueno, su facilidad de palabra, por supuesto. Tres mujeres, tres estilos, una misma fuerza, el miércoles 28 en Foro Phil. Pero también en este ámbito, para todos los gustos. No sé con qué te quedes, y con el hip hop, el rap. Mira, voy a ir a Foro Phil para ver, Cristela, gracias, para ver si me convencen. Para ver si me convencen del hip hop y del rap. Bueno, ya tuvieron ustedes opciones de qué es lo que trae Portugal en cine.
también ahora en música, pero también ahora vamos a ver qué es lo que traen en artes. Vamos a conocer ahora en la sección Plástica Fil. El subtítulo de la exposición se llama En un jardín hecho de tinta, porque Anna Atterley tanto escribía poesía o hacía literatura como hacía dibujos. Y sus dibujos son muy deudores de la escrita. Hay una relación entre la palabra y el dibujo que Anna Atterley va a explorar. Muchos de sus dibujos, mismo cuando, como estos que están ahí, muestran una granada, entonces son figurativos, inmediatamente figurativos. Cuando los vemos más cerca, lo podemos ver que están llenos de escrita, de preguntas, de cuestiones. Aquí en esta sala, que es sobre la alegoría, una cuestión barroca por excelencia, porque todo es otra cosa. Una flor, un fruto, un animal puede ser interpretado de otros modos, tiene otras significaciones. La pregunta es si una granada es solo una granada, porque hay significaciones de la granada que han sido muy trabajadas en el barroco y que Anna Atterley conocía muy bien. Y algunas de estos pequeños textos muy difíciles de leer en los dibujos levantan ese problema. Una granada es solo una granada, tiene otras significaciones, y mismo la destrucción, la desaparición de la granada en esta serie, esta serialidad, hace una cuestión muy interesante, que es no solo un dibujo que vale por sí, pero en la serie, que es también una cuestión barroca. Anna Atterley y el barroco, en un jardín hecho de tinta. Del viernes 23 de noviembre del 2018 al domingo 3 de febrero del 2019. Museo de las Artes, Musa. Continuamos, gracias a ustedes por permanecer en la sintonía, y nos da gusto saludar a uno de los consentidos de esta Feria Internacional del Libro, sin duda alguna, Benito Taibo. Gracias por acompañarnos. Gracias, José Ángel, encantado de estar con ustedes. Y bueno, a ver, escritor, poeta, novelista, enorme conocedor de la cocina, experto también en estos otros ámbitos. Pero en esta ocasión ya presentándonos Mundos sin Dioses, Camino a Sognum, que nos traslada también ya a algunos otros similares o afines que podríamos recordar y que se han convertido en clásicos también de nuestros jóvenes. Pero Camino a Sognum, ¿qué es lo que nos estará ofreciendo? Gracias, antes que otra cosa, es un placer estar siempre aquí con ustedes en Guadalajara. Camino a Sognum es una fantasía heroica. Quise escribir una fantasía porque de ahí vengo, de ahí he abrevado, de ahí considerada un subgénero de la ciencia ficción, que no lo es, porque proviene de todas esas fantasías civilizatorias como la Ilíada, la Odisea, el Cantar de Roldán, el Bhagavad Gita, y hasta, si me apuras, es una fantasía heroica de Quijote de la Mancha. Entonces, bueno, la capa, la espada, etcétera, etcétera, siempre me ha atraído, me ha parecido maravillosa, las pociones mágicas, etcétera, etcétera. Y yo lo que quise es escribir una novela que tuviera que ver con un mundo sin atavismos culturales, en la cual no estuvieran presentes ningún dios que marcara ningún destino. Es un mundo semisalvaje en el cual priva la violencia porque es la ley del más fuerte, y hay amos y esclavos porque los fuertes son amos y los débiles son esclavos. Entonces, en este mundo, el camino del héroe, la lógica de la redención, 4 historias que se van juntando, y me metí en un lío espectacular, porque crear un mundo es mucho más difícil de lo que parece. A ver, un mundo sin dioses puede existir sin que exista justo esta comparación o esta antítesis entre lo bueno y lo
malo, lo Sí, blanco y lo sí, negro. Sí, porque tiene que ver con el libre albedrío de los hombres. Lo que rifan ahí son las pasiones. Las pasiones son buenas y malas. Según la visión y la cultura. Sí. Tal vez. Sí, si tú matas a alguien, no, a menos de que sea un sacrificio ritual, es malo. ¿Estás de acuerdo? Porque claro, si es un sacrificio ritual tienes que verlo con otra perspectiva, dentro de la cosmogonía de aquellos que están haciendo el sacrificio. Pero en general, la venganza, el odio, etcétera, 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 bueno, te queda muy claro cómo funciona, ¿no? Quise no meter dioses justo para que no tuvieran necesidad de apelar a nadie más que a sí mismos, a su voluntad, a la manera en la que se transitan por la vida intentando encontrarse a sí mismos. De eso trata la novela. Puede suceder en Ciudad Juárez hoy sin ningún problema. Benito, dicen que las comparaciones son pésimas, pero hay quienes justo a Mundo sin Dioses, Camino a Sogn, pues lo han tratado de equiparar con un Narnia, con un Señor de los Anillos. Benito Taibo, ¿cómo lo ve? No, lo veo que está mucho más cerca de eso, del Cantar de Roldán, que de... Es que tengo que confesar que a mí no me gusta Tolkien. A mí me aburre muchísimo. Y me ha aburrido toda la vida. Tolkien se puso de moda gracias a las películas de Peter Jackson. Así es. Porque sucede en 1 hora 30 aquello que tarda páginas y páginas y páginas y páginas en contar. Es críptico, es absolutamente sombrío todo el mundo. No, aquí quise contar una aventurototota y de eso se trata. 4 historias, la de un par de hermanos que son atacados por una tribu bárbara. La segunda es la historia de un matemático en un mundo donde no existe tampoco ni los dioses ni la ciencia. Entonces, por lo tanto, un matemático da la posibilidad de que la ciencia sea civilizatoria en mucha medida, y eso me parece muy bueno. Por otro lado, un asesino a sueldo llamado Robert Dangar, que se cansó de matar y entonces de alguna manera quiere pedir perdón por todos los muertos, por todos menos por uno, porque se lo merecía el uno que sí mató. Y la cuarta historia es la historia de una chica que guarda los sueños de 300 guerreros dormidos que solamente son despertados para defender a la ciudad de Sogn. Todo eso más animales salvajes, plantas, alimentos, bebidas, juegos. Me metí en un lío impresionante. Nuevos personajes. Sí, claro. Míticos. Sí. Personajes animales, creé animales, por ejemplo. No sabes, ya tuve que ponerme a hacer muchas anotaciones. En la actualidad, bueno, hay quien dice, lamentablemente, pues mejor me voy a esperar a la película. Benito Taibo lo permitiría. Pueden esperar a la película, pero tendrán que esperar sentados y muy cómodos porque no existirá la película mientras yo esté vivo. No lo permitirá jamás. No, creo que la literatura está ahí porque el mundo no basta y prefiero que un lector, ese joven que nos está viendo ahí, decida cómo es el que yo cuento, y que no lo decida un director o el jefe de reparto de una mayor de Hollywood. O sea, creo que o de una mayor de México, no importa. Lo que voy es que la literatura como acicate de la imaginación, como posibilitadora de meterte en los pies y en los zapatos de otros y de ser por un rato uno distinto, es maravillosa, y no ser ese actor que alguien decidió que fuera. Entonces, trasladarlo al cine lleva a la perversión, a las obras literarias. No. Hay algunos casos en la historia en las que el cine fue mucho mejor que la literatura. Casos contados, pero casos. El Padrino 2 es Francis Ford Coppola hace una obra maestra, y la novela de Mario Puzo es malísima. Perdón. Estamos hablando con netas, ¿verdad? Hay casos, pues sí. Benito Taibo, quisiera aprovechar la oportunidad de esta charla para hacer paréntesis, porque por supuesto, bueno, todos tenemos que procurar Mundo sin Dioses, Camino a Sogn, pero para preguntar la opinión de Benito Taibo acerca de los tiempos que vienen para nuestro país, estos
aires de cambio que se habla tanto. Qué bueno que haya aires de cambio. Ya fue mucho, ¿no? 70 años de priismo, 12 años de panismo, 6 años más de priismo. Probemos cosas nuevas. Creo que todos aquellos que votaron, y particularmente todos los jóvenes que hicieron que esto sucediera, merecen recibir respuestas y recibir esperanza y recibir aquello que están buscando. Pues a lo que voy es, creo que ellos tomaron el destino en sus manos y yo los apoyo en todo hasta las últimas consecuencias. Creo que hay que tener esperanza. No podemos seguir intentando saber qué va a suceder, porque no mejor esperamos a ver qué sucede y a partir de ahí tomemos decisiones. ¿También está el pueblo mexicano entonces en un camino a Sognum? No, yo creo que está en un camino en despertar. Estamos despertando completa y absolutamente. Estamos viendo un mundo distinto frente a nuestros ojos que tendrá que ser prefigurado por todos, por la sociedad civil, por la creación de comunidad, por aquellos que los vecinos a los que nunca les hemos visto la cara y que salgan y barramos juntos la calle, pues. Entonces más bien se está saliendo de ese Sognum, sí, claro, en el caso de los mexicanos. Para entrar en despertaron. A ver, ¿qué es Sognum, digo, al final de este camino, de este mundo sin dioses? Sognum es el lugar donde te mantienen dormidos por medio de un hipnótico llamado hipnos, leche de hipnos, y todos te despiertan cuando te necesitan. Es una metáfora, si tú quieres, sobre el trabajo esclavo, sobre cómo funcionan las sociedades antiguas y contemporáneas, pero final, todo esto es una fantasía, no hay que buscarle... Entonces, en esta historia Sognum no es un paraíso. No, todo lo contrario, Sognum es una suerte del infierno. Sí. ¿Y entonces por qué se dirigen a él? Por favor, Benito. Tienes que leer la novela para poder contestar esa cosa. Eso que estás preguntando, necesitas leerla. ¿Qué sigue para Benito Taibo? ¿Qué sigue? Todavía hay mucha feria, estamos muy a gusto. Arrancamos hoy las transmisiones de Radio UNAM desde la FIL Guadalajara. Todas las mañanas 3 horas y luego por la tarde otras 2. Estamos muy contentos y bueno, me quedan 11 presentaciones todavía. Presentaré a Paco Ignacio Taibo II el martes a las 8 de la noche, no lo sé. Pero bueno. Pero en este otro ámbito seguramente vamos a ver toda la trilogía. Sigue la segunda parte. Tengo que presentar la segunda parte el año que viene porque si no me van a matar mis lectores. Claro. Pero bueno, empezaré a escribir ya muy pronto. Vienen las vacaciones, me podré sentar tranquilamente a escribir. ¿Sí vamos a verlo así, como trilogía? ¿Cómo? Sí, claro, es una trilogía, está pensada como una trilogía. Como una trilogía. Híjole, y qué embrollo, ¿no? Porque nos dice entonces que el crear personajes que no existen es... Pero el difícil es el primero. El segundo y el tercero tienen menos complicación porque ya tienes las libretitas donde anotaste todos los rasgos, los caracteres, bla, 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 bla. Claro. Ya sabes cómo es el mundo, entonces nada más tienes que acomodar a los personajes y que funcionen dentro de ese mundo. Bueno, pues entonces ya nos vamos a quedar en espera todo un año para ver que nazca el segundo. Sí, empecemos con esta, está muy divertida. Yo siempre escribo con la lógica del lector en la cabeza. Yo escribo los libros que me gustaría leer. Entonces, bueno, me divierto mucho. Bueno, pues seguramente lo será también para los lectores, Benito. Espero que sí. Perdón, regreso un poquito ahora a nuestra realidad actual. ¿Qué opina Benito Taibo de ver a su hermano también llegar al Fondo de Cultura? Creo que es un gran promotor cultural, aparte de ser un gran escritor, aparte de ser un gran historiador, y creo que lo hará muy bien, tiene muy claro lo que necesita para la creación de un mundo más justo en términos no solo de democracia, sino de posibilidad de electores. Yo estoy convencido de que lo hará bien, no quiero decir nada más, siempre enceguece un poco el que sea tu hermano, no le voy a pedir chamba, o sea que no me preocupa, seré igual de crítico que he sido toda mi vida. Y conservará justamente este nivel de crítica, independientemente de que estés. Sin duda, Paco no creo que de repente se convierta en una ovejita blanca. Paco es como ha sido siempre y yo creo que por eso muchos lo quieren y otros muchos lo odian. Yo lo quiero. Benito Taibo, por favor, bueno, pues invitar a nuestro público entonces a leer Mundo sin Dioses. Ahí está, Mundo sin Dioses es para ustedes. Yo repito la frase de García Lorca que me acompaña siempre, que es: yo solo escribo para que me quieran. Así que con enorme gusto ahí
deja de ser mío para ser de todos y espero que se diviertan. Y nosotros agradecidos, muy amable. Millones de gracias, querido, un placer. Gracias, muy amable, y nosotros continuamos enseguida, no se vayan. Continuamos aquí en Enfilados. Oye, José Ángel, siempre sucede en la Feria Internacional del Libro con tantas actividades simultáneas que te quedas sin acudir a muchas presentaciones del libro, a varios foros, a conciertos, a entrevistas, pero también te da la oportunidad de ir a muchos otros. Por supuesto que sí. Bueno, imposible cubrir todas las actividades. Imposible. Siempre te quedas con ganas de algo. Y algunas lo haces por trabajo y otras por placer, y a veces son las dos. Entonces, para los que no pudimos acudir a todo, vamos a nuestra siguiente sección para pues conocer un extracto de lo mucho que ha pasado aquí en la Feria Internacional del Libro. Este es nuestro pulso. La Universidad del Claustro de Sor Juana entregó la presea que lleva el nombre de la poetisa Margot Glantz, una mujer tan enigmática e inspiradora como intelectual y amorosa, quien ha dedicado su vida a las letras. A veces pienso en Margot como una cinta de Moebius, eso que ustedes acaban de hacer. A veces pienso en Margot como una cinta de Moebius, ese objeto geométrico que roza la magia, que simboliza el infinito en el espacio, la eternidad en el tiempo. Esa superficie es posible transitarla hasta que nos damos cuenta que hemos llegado al punto de salida, pero nos encontramos de cabeza. Si la recorremos por el borde, podemos pasar sin notarlo de afuera a adentro y viceversa. Margot Glantz es autora de innumerables textos por los cuales ha sido merecedora de premios como el Phil de Literatura en Lenguas Romances en 2010 y el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara en 2017. Es con gran emoción que recibo esta presea que lleva el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por una institución que reitera a su vez ese nombre. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta novohispana, una de las más grandes personalidades de la época barroca y de todos los tiempos y de todas las literaturas, y a quien me he dedicado más de 25 años de mi vida académica y de mi vida de lectora apasionada. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevó a cabo el homenaje al mérito editorial dedicado a María Osorio Caminata. Ser editora es ser una activista política, afirmaron. María estudió arquitectura y se dedica desde 1986 a la literatura para niños. La homenajeada dijo que el libro, a diferencia del ser humano, podría ser para siempre y que el libro para niños es un mundo sólido. Si los libros tuvieran esa posibilidad del para siempre, si la tuviera por obligación, digamos, el mundo del libro para niños, en el que aterricé por casualidad y para siempre, hace 30 años, ¿sería otro? Durante los años en que he estado en este mundo del libro, siempre he imaginado otro. Un mundo que no es este en el que he trabajado, o que es este mismo, pero en condiciones diferentes de estas en las que ocurre. O tal vez es otro mundo que solo está en la imaginación y no ha sucedido todavía. Y tal vez no suceda. Así es el mundo de la imaginación. No sé si es incapacidad de aceptar el mundo como es, o una capacidad ridícula de andar por ahí imaginando algo deseable, pero imposible. Juan Casamayor definió a María Osorio como la mejor editora del mundo. Agregó que la homenajeada asiste a la Feria de Libros para hacer amigos. Por su parte, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, dijo que María Osorio se distinguió por ser una promotora cultural. Ser un promotor cultural no es una alternativa, es una necesidad en Colombia. Y creemos con ella que en muchos países latinoamericanos pasa igual. Hay que promover la cultura para reconstruirnos hacia un bien mejor.
Celebro esta ocasión y agradezco la participación de Juan Casamayor, que ya fue nuestro homenajeado, y María Francisca Mayobre, quienes nos acompañan para compartir con nosotros sus experiencias y reflexiones propias y en torno al trabajo de María Osorio y su extraordinaria labor editorial. Muchas gracias, Sara. De hecho, cuando escuchábamos y veíamos este pulso, me hizo recordar cuando Margot Glass gana el premio de literatura en lenguas romances, pues la nombran, se levanta y pues el público la ovaciona. Llega al podio, toma el micrófono y dice, qué barbaridad, me siento como Angelina Jolie. Y siguió su discurso. Después de su discurso, le tocaba en turno hablar a quien fuera el secretario de Cultura, Alonso Lujambio, en aquel entonces, que en paz descanse. Y pues todo un caballero, porque le dice, Margo, si usted es Angelina, yo soy su Brad Pitt. Y fue la ovación en todo el salón y pues cómo olvidar aquellos momentos como los que se están viviendo en esta edición 2018. De Margot Glantz, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la parte de erotismo? ¿Con su profundidad en el análisis de algunos temas como la migración? Con la sencillez de Margot, Con la sencillez. Mirona, atrevida, coqueta y elegante. Así le dijo Carmen López Portillo en la entrega de este merecido reconocimiento. Oye, y además, hoy, otra coqueta y también sencilla, Ida Vitale, quien es el premio de literatura en este año. Hoy estuvo en reunión con 1000 jóvenes, les habló también de muchísimas cosas, les dijo que si querían escribir, que escriban, que no se detengan, no hay prisa, pero que escriban mucho, mucho. Y también les contó una anécdota de cuando ella tenía 17 años, intentó venir a México a través de una beca. Pero bueno, eso será, también le daremos más detalles en otro curso. Por supuesto que sí, porque por lo pronto, justo le queremos invitar a usted a un recorrido por Phil Joven. Hola amigos de Enfilados, nos encontramos en otra cápsula aquí en Phil Joven. El día de hoy me encuentro con Antonella, ilustradora del libro Amiga, date cuenta. ¿Por qué no me platicas un poquito sobre este libro? Pues en pocas palabras es el libro que a Plaqueta y a mí nos hubiera encantado tener cuando teníamos 13 años. Así tiene todos los temas que nos hubiera gustado que nos hablaran de una manera real desde que íbamos en la secundaria o incluso antes, así en la primaria. Pues el libro es bastante interesante, pero dime, tiene algunos temas que son tabús sociales. Entonces, ¿cómo crees que la gente los toma? Creíamos que la gente se iba a poner peor, sinceramente, como que al parecer la gente lo ha tomado bastante bien. De hecho, como que se molestan o más bien no les gusta que el libro diga algunas groserías, más de que los temas tabú que tocan. De hecho, algunos papás, o sea, y gente más grande, o sea, nos han dicho así como, órale, es que yo no sabía un montón de cosas de los temas que están aquí, porque sí son temas tabús, pero los tocamos a partir de los mitos y realidades y invitamos a expertas que nos ayudaron con los temas de drogas, de la comunidad LGBTI, o sea, y una ginecóloga que nos ayudó como en la parte de anticonceptivos y todo eso. Y pues sí, o sea, más bien como que los abordamos desde un tema así, de una charla entre amigos. Y a ver, cuéntame, ¿cuál ha sido tu momento más amiga, date cuenta en tu vida? Ay, es que muchos, no sé, bueno, creo que tampoco sé si fue un momento exacto, creo que fue como una cadena de cosas, pero sí cuando el feminismo llegó a mi vida y me quité como el miedo de la palabra y me puse a investigar qué era, me puse a leer cosas y a hablar entre amigas, eso fue como lo más amiga, date cuenta que me ha pasado en la vida, porque de verdad ha sido una herramienta súper importante para darme cuenta de todas esas cosas que no estaban bien y que me molestaban, pero que no sabía por qué me estaban molestando. También tocamos el tema del feminismo así, neta, con peras y manzanas, o sea, hasta señores así que dicen como, no, el feminismo es una porquería, o sea, lo han visto y dicen como, ah, ok, ya me queda más claro. Entonces para nosotras eso es como
wow, es una piedrita en un camino que faltan muchos años por recorrer. Entonces la idea de que este libro sea como directo para las chavas, pero también para toda la gente, para que se enteren de todas las cosas que no conocen. Sí, justo, o sea, creemos que también es difícil, o sea, el libro es como súper de glitter, de miles de colores, o sea, obviamente yo creo que va a ser muy difícil que un adolescente, un chavo de unos, no sé, 13 años diga como, ay, lo voy a agarrar. O sea, sí, se puede. Por ejemplo, mi primo lo leyó y le encantó, pero o sea, es difícil que el niño llegue y lo agarre por sí mismo. Pero en realidad la información es para cualquier persona. O sea, lo pueden leer las abuelitas, las mamás, los papás, primos, tíos, el perrito, el gatito, todo el mundo. Sí, aparte está lleno de animalitos y tiene stickers, entonces está muy padre. Y bueno, ¿tocaron el tema de las redes sociales? Sí, todo el tiempo. O sea, por ejemplo, en la parte de gordofobia, así tenemos como ejemplos de las chavas que son super body positive y que siempre no falta el típico viejo horrible que les pone así como, ay, estás gorda, te vas a morir y cosas así. También hablamos por ejemplo, de sexteo. O sea, tenemos como una guía para sextear de forma segura si es que lo hacen. No creemos que hay ningún tema que se le deba ocultar a nadie, pero el libro está bien si lo tienen como a partir de los 12 años en adelante y sobre todo que tengan una persona, un adulto de confianza que pueda resolver cualquier tipo de duda que surja a raíz de esto. Pues ya lo tienen, amigos, así que esperan y vayan a comprarlo. La gran ventaja de la FIL, encontramos lectura para todas las edades y para todos los gustos. Así es. Inclusive, aunque no sean para tu edad, hay que conocer. Sí, de hecho escuchábamos esta charla y yo me preguntaba, bueno, ¿qué desconocer a un adolescente? Muchas cosas, si no se las imagina, y si no nos dan cátedra, José Ángel. Y si no lo desconocen los adolescentes, seguramente los papás sí, Josefina. Bueno, las opciones. Tenemos otro pulso diario. Veamos. Arrancó la serie de televisión TV Morfosis en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en su edición número 25 convoca a 35 especialistas de la industria y la academia televisiva para hablar sobre el periodismo en la era de la posverdad. La vicerrectora académica de la UDG, Carmen Rodríguez Armenta, comentó que las televisoras enfrentan grandes desafíos en el entorno digital. Y es que en la actualidad las cadenas televisivas enfrentan distintos desafíos generados por un entorno digital dinámico que demanda ofertas programáticas diferentes, con horarios flexibles, la incorporación de nuevos formatos audiovisuales, así como el reto de la verdad que fluye con tal velocidad con la información y, por supuesto, a veces en contraposición con la veracidad. El director de Canal 44 y presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Gabriel Torres, habló de los avances que ha tenido esta serie de televisión TV Morfosis y comentó que los temas que se tratarán en esta temporada ponen énfasis en las llamadas fake news y la posverdad. Tanto las noticias falsas como el fenómeno de la posverdad suponen uno de los principales desafíos tanto para el periodismo digital de nuestros días como también para las democracias modernas, porque el elector necesita información confiable para razonar el sentido de su voto. Ahora bien, resulta oportuno distinguir que las fake news y la posverdad definitivamente no son lo mismo. Mientras que las fake news hacen alusión a toda noticia falsa, la posverdad hace referencia a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, a las creencias y a los deseos del público. Gabriel Torres destacó también el periodismo colaborativo en temas como lavado de dinero, corrupción, paraísos fiscales, narcotráfico y citó los ejemplos del Paradise Papers y Verificando 2018 y aseguró que el periodismo colaborativo no se podría entender sin los avances digitales. TV Morfosis se realiza en Expo Guadalajara del 27 al 29 de noviembre con la realización de 12 programas y 35 especialistas invitados.
Fake news, un término nuevo para un fenómeno viejo, fue el tema que abrió TV Morfosis. El panel de expertos estuvo conformado por Carlos Escolari, del Departamento de Comunicación de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, Guillermo Orozco Gómez, jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, y Armando Casas Pérez, director general de TV UNAM, quienes coincidieron en que el fenómeno de las noticias falsas no es nuevo, pero que las redes sociales han contribuido para su proliferación. Los académicos advirtieron que no es fácil detectar las fake news debido a su naturaleza. Son creadas con objetivos claros para aparentar ser reales, y su misión es transmitir una ideología o postura política, la mayoría de las ocasiones a través de la indignación. De acciones, que digamos, uno de los frentes donde tendríamos que actuar, que es trabajar dentro del aula, digamos, esta formación de ciudadanos debería incluir también un capítulo de formación mediática y sobre todo el tema de saber distinguir las fake news. Las recomendaciones que hicieron en TV Morfosis para frenar las fake news fueron ponderar el sentido común y la verificación antes de propagar una información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Filados, y vamos a hablar de un libro maravilloso que es de crónicas. Ahorita vamos a decir por qué. Voy a ver mi guión porque la conozco perfectamente a mi invitada, pero para pronunciar su nombre lo tengo aquí. Sara Šefčovič. Gracias. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y este libro, platicábamos unos segunditos antes de entrar al aire, se iba a presentar el año pasado, pero por razones diversas, bueno, pues hasta hoy lo traemos aquí a la Feria Internacional del Libro. Vamos a hablar de la vida y milagros de la crónica en México. La importancia de la crónica, maestra. Fíjate, es el género más viejo, de más larga existencia en México, que desde la época prehispánica, después la conquista, siglo XIX, siglo XX, siempre ha estado ahí. Siempre hemos tenido crónicas, siempre ha habido cronistas que nos van contando qué está pasando en el país, quiénes están haciendo qué, cuál es el paisaje y pues cuál es el modo de pensar, el modo de vivir. Es un género precioso por eso, porque vas conociendo la historia de una manera muy agradable, vas conociendo a los mexicanos, las cosas que hacen, las que no hacen, las que les gustan, cómo hablan. Entonces es francamente muy sabroso conocer de esa manera lo que es tu país. Ahora, maestra, todavía tenemos los cronistas de la ciudad y esa es una bendición, ¿no? Claro, tenemos una cronistas. En cada época histórica tenemos los cronistas de lo que es más importante en ese momento. Y ahorita pues las ciudades son lo más importante, es donde vive la mayoría de la gente, aunque también tenemos algunos cronistas del campo o de pueblos más chicos. La crónica sobre todo está centrada en la ciudad y lamentablemente sobre todo en la violencia en este momento, aunque todavía hay quien nos cuenta un concierto, una feria de libro, un juego de fútbol, pero el grueso de la crónica lamentablemente pues está en lo que es nuestra realidad. Maestra, ¿por qué es de los géneros más importantes o para usted es el más importante? Se nos había dicho que el rey de los géneros era el reportaje. Bueno, sí, pero el reportaje tiene otro objetivo. El reportaje te quiere contar en la inmediatez exactamente lo que pasó sin tener una preocupación por hacer una narración literaria. La crónica es periodismo, pero es como le llaman ahora periodismo narrativo, porque además de contarte lo que pasa, te lo quiere contar de una manera literaria, que va a algún lado, que se preocupa por la forma en que está narrado y que no tiene la prisa de salir en el periódico inmediatamente con la nota. ¿Puede tomar un largo tiempo o un corto tiempo hacer la crónica? Toma mucho tiempo, que toma muchos años hacerle una crónica. Hay gente que la hace más rápida, sobre todo ahora que la crónica está muy preocupada, como te decía, por la violencia, en no esperarse demasiado para no perder, digamos, como lo que está pasando en el momento. Pero la crónica no tiene ni tamaño fijo, ni tema fijo, ni manera fija de escribir, ni prisa o lentitud. O sea, lo genial de este género es que puede ser todo y cabe todo en la crónica.
¿La crónica es mejor leída o es mejor escuchar al cronista? Tienes crónicas leídas, escuchadas, fotográficas, cine, danza. La arquitectura es una crónica del momento histórico, no es igual la arquitectura colonial que la que tenemos hoy, o una iglesia que una casa habitación. Entonces, la crónica está en todo eso. Y cada persona o cada quien, según lo que le interese más, se acerca a la crónica de otro tipo. A mí, mi interés en esta vida es la literatura mexicana, entonces, y la literatura de mujeres, y entonces pues tomo la crónica, los textos escritos, pero cualquier cosa puede servir como crónica. ¿Quiénes son sus mejores cronistas? Porque uno pensaría que los mejores ya no están. Bueno, no es que ya no estén, hoy hay buenísimos cronistas. Nada más que yo, cuando me enamoré del género, antes de estudiarlo a fondo, fue a fines del siglo pasado con Monsiváis, con Poniatowska, con Loaesa, con Cristina Pacheco, con Ramírez, y casi al final del siglo con Germán Bellinghausen, que nos contó el levantamiento zapatista y lo que eran los indios de Chiapas. Pero yo ya me estudié para atrás y ya me enamoré de los de atrás porque quise saber de dónde venía la crónica, y ahora estoy enamorada de los que están ahora, de los que son como un puente entre dos siglos, como Villoro, como Sergio González Rodríguez, y los de hoy que son, bueno, no te voy a empezar a decir los nombres porque son muchísimos. La crónica de hoy es un género muy rico, con buenísimos autores. Ojalá tu público se enamorara de ellos como me he enamorado yo, porque leerlos no es que sea una delicia, porque el tema que tratan son muy fuertes, pero es una manera muy interesante y muy fácil, muy accesible y muy sabrosa de acercarse a lo que está pasando hoy en México. Hay algunos colegas, claro que no son los que han mencionado porque son maestros. Son maestros y hay que aprenderles muchísimo. Pero como que se van casando con ciertas fórmulas y a veces me da la impresión, maestra, que se pierde la gran historia en detalles que para mí no era importante hablar de la flor amarilla. Sí. Eso depende de cada cronista y por eso, pues, aunque hay muchos cronistas, hay mejores y peores, como en todas las artes, en la novela, en la poesía, en la pintura, hay siempre mejores y peores. En el libro, pues, me di el gusto de elegir solamente a los que a mí me parecen los mejores, los más reconocidos, pero hay muchos otros cronistas y de repente de algún cronista te puedes encontrar algo muy bueno, aunque no sea un cronista muy conocido, y al revés, de uno muy conocido de repente se le va la onda y hace una crónica muy superficial o muy mal hecha. Por eso va uno eligiendo. Uno va leyendo y uno va eligiendo, y como todo en la vida, te compras 10 blusas pero tienes la favorita. Así es, y lees 10 libros y de repente dices, no, este es mi cronista y con este me quedo y voy a leer todo lo que haga, aunque a veces no sea exactamente lo que yo esperaba. ¿En el libro podemos encontrar crónicas completas o solo fragmentos? ¿Cómo va? Porque de hecho mira, los libros pueden siempre ser de un tamaño gigante, pero si nosotros queremos que los lectores se acerquen a tu libro, que es mi voluntad es hablarles a los lectores, contarles lo que pasa en la crónica y invitarlos a ser lectores de la crónica y a entenderla juntos, entender qué es, cómo se hace, para qué sirve. Tiene que ser un libro de un tamaño accesible. Entonces les pongo pedacitos de crónica, según yo, para picarlos y contándoles lo que se trata, y ya si ellos quieren leerla más amplia, pues tienen que ir a la crónica, si no este libro pesaría 10 kilos. De hecho me encontré por ahí algo de Monsiváis. Sí. Es decir, si me gustó esa partecita que escogió la maestra, entonces tengo que ir a la cita y te vas tú a buscar la crónica, porque todo viene con su cita. Está contado muy amablemente, pero al final del libro te pongo de dónde saqué todo, para que si algo te interesa, entonces voy a buscar esta crónica, o en la librería, o en la FIL, o en la biblioteca, y ya te picas y luego te vas a seguir con ese autor si te gustó. ¿Por qué es importante la crónica, maestra? Mira, es importante por eso, porque si quieres conocer a tu país. También yo me he hecho la pregunta de para qué sirve, porque a veces digo, bueno, quieres conocer a tu país, pero habrá cosas que no te gusten ni las quieras cambiar. No sé si la crónica sirve para eso, no sé si sirve para hacernos una conciencia como ciudadanos de exigir que ciertas cosas cambien. Eso no tengo la respuesta, pero sí sé que si quiero conocer a mi país y la gente que vive aquí y lo que pasa de importante, es el mejor de los géneros. Ahora, para conocer el país, bueno, pues a través de la crónica, como dice la maestra, pero se puede volver a hacer crónica de algo que pareciera que está todo dicho.
no sé, a lo mejor el caso Ayotzinapa, por decir algo que es más cercano. Todo dicho, porque la literatura tiene unos cuantos temas, 7, 10, 20, según qué autor, pero siempre se puede regresar a esos temas, lo importante es cómo lo cuentas. Entonces de repente te descubres leyendo libros que ya el tema no es lo importante, sino cómo te lo cuentan, porque a lo mejor tú ya sabes eso o tú ya leíste muchos libros que se tratan de lo mismo. La diferencia entre un buen cronista y otro cronista es eso, no importa que te cuente lo que ya sabes, te lo cuenta de una manera que para ti es interesante, novedosa y diferente. Esa es la literatura no descubre algo inexistente, te repite lo que ya conoces, pero cómo te lo dice, eso es lo importante. ¿Cualquiera puede hacer crónica? No, ojalá. Todo el trabajo literario, todo el mundo cree que escribir es sentarse y poner cosas sobre un papel, no. Lo importante en la literatura es trabajarlo, cómo lo dices, cómo usas las palabras, que no te sobren y que no te falten y que tenga un sentido y que tenga una belleza, y eso no cualquiera lo puede hacer, se requiere mucho talento y mucho trabajo. Y esperar, decía alguien, que lleguen las musas. Pues no, yo la verdad, más que en las musas, creo en las horas sentadita, trabaje, porque aunque tengas talento, si no le trabajas, no sale. Requiere mucho trabajo, sobre todo corrección, de cortar, de adaptar bien las palabras a lo que quieres decir y al conjunto del texto. Escribir es una tarea difícil, ingrata, y aunque parece que es muy sencilla, no es cierto. En la crónica se valdría, bueno, debería de estar el dato duro y hacia dónde gira todo, pero también valdría algo de picardía, claro, o de nostalgia, o de tristeza, o de algo que tú quisieras que el lector llevarlo por un camino de interpretación diferente. Se vale todo. Depende tú, claro, tú no puedes hacer una crónica irónica si estás retratando un asesinato. Claro. Entonces, por eso, cada tema y cada manera de relatarlo va haciéndote que a ti como cronista quieras jalar al lector a que piense igual que tú, a que sienta lo que tú estás sintiendo, y la crónica te permite esto de una manera espectacular. Antes de que nos marquen una pausa, nos decía que aquí en su libro usted eligió a sus mejores cronistas de cabecera. A todos los ha leído, y si tuvo que recurrir, no sé, a la hemeroteca. Claro, yo me tardé 12 años en hacer esta investigación, y 3 años la redacción. La investigación la empecé cuando estaba haciendo un sabático en Estados Unidos y teníamos una biblioteca espectacular en la universidad en la que estuve, y todos los libros que yo les pedía en 24 horas los tenía yo en mi escritorio. Entonces esa fue una oportunidad única. Después que regresé del sabático, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde yo trabajo, soy investigadora ahí, me consiguen los libros que necesito. No todos, evidentemente, los tengo yo no tengo un espacio, vivo en un departamento pequeño, para poder revisar todos los libros. Todo lo que ahí está puesto, yo lo leí. Puedo haberlo leído mal, puedo haberlo leído diferente a como lo hubiera leído otra persona, pero todo esto yo lo leí, y cada cosa que digo es mi responsabilidad. Estoy dispuesta a discutir si me dicen eso no es cierto, o eso es poco, o eso está mal. Con mucho gusto, aquí está puesto lo que yo pienso después de haber leído todo de crónica y todo sobre crónica, porque también hago una serie de definiciones y de afirmaciones que no nacen de la crónica, sino de libros sobre crónica. Porque además, maestra, cuenta mucho el estado de ánimo del autor, pero también del lector. Por supuesto. Y entonces puedo tener precisamente una visión distinta. Con la misma crónica, tú y yo nos comportamos de otro modo y salimos más alegre, más deprimido, más contento, más nostálgico, claro que sí. Así es. Maestra, enorme placer. Sabemos que presentó su libro aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que le fue muy bien, y pues cómo no, si la maestra tiene como 20 libros en su haber, cientos y cientos de columnas, y además se dedica a trabajar. Un placer. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Regresamos. Seguimos totalmente enfilados, aunque ya es nuestro último bloque por este día. Josefina, en la intención de traducir a nuestro país invitado algunas de las palabras, algunos de los términos, las frases inclusive que aquí utilizamos, pues hoy vamos a conocer qué significa
echar grasa? Pues mira, vamos a ver y después de la misma te digo y te voy a decir la verdad si es lo que yo creo o si es lo que nos van a decir los compañeros. Porque yo he hecho grasa, que es distinto. Estoy engordando, pero no, echar grasa es algo diferente. A ver, vamos a ver. Adelante. ¿Qué tal? Esta es otra cápsula del Jergario y en esta ocasión vamos a traducir el término echar grasa. Dícese de cuando alguien nos bolea los zapatos, el calzado y les da un perfecto mantenimiento. Pero ¿cómo se dirá esto en portugués? ¿Habrá en Portugal boleros? Miren, qué bonito le queda. Les voy a explicar qué es echar grasa. Echar grasa é ir com um engraxador de sapatos, que aqui no México continua a ser uma tradição muito grande. Podes encontrar nos restaurantes ou mesmo na rua uma pessoa que te engraxa os sapatos. En efecto, sí es lo que pensaba, echar grasa, pero de pronto pensé en un carro que necesita aceite, grasa, agua. Puede ser, pero en el caso de nosotros es bolear los zapatos, ¿no? Echar grasa. Y hacer grasa, te insisto, es distinto. Es distinto, muy distinto. En barnezas. Así es. Engordas, como en estas temporadas que ya se acercan. Bueno, en fin, mejor vamos a la agenda fin. Y así con nuestra agenda estamos llegando al final de Enfilados y también al final de este recorrido por el cuarto día de actividades en la Feria Internacional del Libro, Josefina. Así es, no nos queda más que despedirnos de nuestra audiencia, decirles que muchísimas gracias por su confianza, por su preferencia. Recuerde que somos lectores. Adiós.